Santo Domingo de Soriano, también conocido como Villa Soriano, considerado el pueblo más antiguo de Uruguay. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la revista Solier. Hoy tenemos como invitada a una docente, escritora y comunicadora de radio, quien nos trae la información sobre los 400 años de aniversario de este hermoso pueblo. Demos la bienvenida a María Teresa Barbat Pérez. Hola María Teresa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esther? Mucho gusto. Realmente un placer estar conversando contigo y sobre todo con este tema que tanto nos gusta y nos importa porque es relevante no solo para la pequeña villa que hoy es, sino que es para toda la República Oriental del Uruguay, porque ese será el origen de nuestra patria, el origen de todo el Uruguay. ¿Y cómo, en qué año se funda este pueblo soriano? Bueno, es, es un poco, como se dice, un proceso. No es un día exacto, se han perdido porque su lugar geográfico era de muchas inclemencias, de muchas inundaciones, hubo incendios. Eh, lo que el documento oficial que mandó el rey de España en su momento para fundar este pueblo, el real pueblo de Santo Domingo Soriano, se ha perdido, pero se ha podido reconstituir y se ha llegado a la conclusión de que una fecha importante sería 1624. Es decir, no hay un día exacto en el mes ni día fijo, pero sí se ha tomado la fecha, el año, por eso estamos conmemorando 400 años. Y Celebran. también, sí, 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 y también el lugar exacto de donde partió el primer grupo, digamos, es también un poco confuso desde el origen, porque eran pueblos que habitaban islas, las islas del río Uruguay que eran, como podemos decir hoy, una de ellas, la más importante, la isla del Vizcaíno. Se supone que estos pueblos indígenas, pueblos originarios que habitaban estos territorios, eran comúnmente personas que vivían a orillas de los ríos, porque allí tenían todo lo que necesitaban para su vida cotidiana. Tenían la pesca, tenían los árboles frutales en los montes, tenían el barro para hacer sus cerámicas, los árboles para hacer sus canoas. Entonces, se supone que los más antiguos que habitaban es una etnia que denominamos chaná. Y el chaná, hasta el día de hoy, es el gentilicio de todos los habitantes del departamento de Soriano. Cuando uno habla de un sorianense, se le denomina chana, aunque muchas veces la mayoría de las personas ni saben quiénes eran los chanás, pero eso se mantiene por tradición. Entonces es una historia muy rica, realmente miles de años habitaron estos pueblos antes de la llegada de los españoles, porque se estableció que era española esa colonia, esa reducción indígena, ese pueblo de indios, porque el rey de España tuvo, digamos, en esas controversias que tenía, esas guerras que llevaban a cabo en Europa con Portugal, ¿no? Los Ujú, arqueólogos y antropólogos han encontrado en esas tierras ujú. y en esas orillas de esos ríos muchos yacimientos arqueológicos. Por eso sabemos de esas ricas culturas que ellos tenían, ¿verdad? Porque eran pueblos que es casi, no digo del todo, pero prácticamente sedentarios. Estaban allí con sus familias, trabajaban todos, de alguna manera plantaban
incipiente agricultura, el maíz, que era muy importante, zapallos, en fin, tenían muchas cosas y vivían allí y por eso no eran como otros, como los charrúas, por ejemplo, que no acataron digamos, estas reducciones. La mayoría de los charrúas eran muy valientes, muy fuertes, y pelearon hasta la muerte contra los españoles, Claro, pero no se adaptaron a esta nueva cultura y se fueron y estaban en otra etapa cultural. Ellos preferían ir, digamos, trashumantes, andando, ¿no? No quedarse en un lugar fijo. claro, Entonces, el que aceptó esta llegada del europeo fue el pueblo chaná. el pueblo chaná. Y es hermoso. No conozco personalmente, pero sí por la historia, por la información. Más o menos hoy en día, ¿cuántos habitantes viven dentro de esa comunidad o en este pueblo villasoriano? Ahí está. Eso es un poco el proyecto que cuando yo empecé a trabajar en este equipo que hicimos la idea de mejorar, de revalorizar Santo Domingo Soriano, como le pusimos, era porque se estaba perdiendo, la población se estaba yendo, no había fuentes de trabajo, no había prosperidad para esa población, los jóvenes se iban. En este momento entre alrededor de 1.200 personas. Por eso es que se llama Villa Soriano, porque si bien había sido la capital del departamento y fue un cabildo muy importante, incluso fue prácticamente capital, podríamos decir, de la República en algún momento, hasta 1857, pero debido justamente a su enclave tan estratégico entre los ríos, una vez que el río pasó a no ser importante, a empezar a funcionar los ferrocarriles, a funcionar los ómnibus, las carreteras, entonces el pueblo fue quedando cada vez más cercado, casi llegó a ser un pueblo fantasma. Y cuando Ah, nosotros conocimos esta historia, dijimos, bueno, pero no puede ser. Es un pueblo histórico, es un pueblo que no puede morir, porque incluso había intendentes del departamento que le habían pronosticado la muerte. Es decir, era un pueblo que tenía prácticamente la defunción, no podía vivir más porque no tenía gente. ah, Entonces, el trabajo nuestro justamente fue revalorizarlo, buscar el medio, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, mover gente que viniera, organizaciones, organizar eventos, mostrar que esa villa tenía valores tan importantes que incluso pedíamos que fuera decretado patrimonio de la humanidad, como qué lo es hermoso. Colonia de Sacramento. Pero hasta ahora no lo hemos conseguido, pero no perdemos la esperanza. No hay que perder la esperanza. Todo No, a futuro se puede lograr. Ajá. tiene muchas condiciones históricas, grandes recuerdos de todas las... Allí estuvo General Artigas con sus primeros hijos, su primera mujer, la primera actriz del Río de la Plata, nacieron allí grandes personalidades eh, y también tiene un despliegue histórico y un despliegue también turístico porque tiene una paz, una tranquilidad, una forma de vida totalmente, digamos, reservada. Una persona o alguien que quiera gozar de varios días de paz y tranquilidad a las orillas del río para pescar, tiene su propia playa, en fin, tiene cantidad de cosas, elementos que uno va pasando por sus callecitas y por su iglesia. La iglesia es un punto fundamental.
Ahora en Semana Santa es el evento importantísimo porque allí están las imágenes realizadas por indígenas. Realizadas por indígenas se ha perdido la cuenta de los años, cientos de años, seguramente de origen misionero, guaraníes, de los padres jesuitas, que tienen un Cristo, hay un Cristo articulado con cabello natural, lo mismo que las vírgenes, que son vestidas todos los años por la gente del pueblo, las mujeres del pueblo visten a esas vírgenes, como se hace en otros países del Como mundo claro, también. Y ese Cristo se baja, hay una tradición que dos hombres, solamente hombres pueden, bajarlo de la cruz, dejan la cruz vacía y se coloca en forma yacente en una especie de altar y se lleva en procesión. Es decir, eso se hace el Viernes Santo. Es una ceremonia muy antigua y realmente muy doliente, muy tocante, muy emotiva, porque uno ve la cruz vacía y ve el resto de los santos que no sé en este momento, porque muchas cosas se han modificado en la Iglesia Católica, pero hasta hace poco se le ponía todos unos velos violetas tapando al resto de la iglesia para que quedara totalmente oscura y solamente ese Cristo que se hacía digamos, esa procesión este, para llevarlo. Y realmente es muy emotivo y pensar que eso pudo haberse hecho hace cientos de años y que se sigue haciendo y que se sigue respetando es realmente una ceremonia fantástica. Y también hace unos pocos años atrás hay un grupo de gente que viene de la ciudad de Dolores a hacer un vía crucis como en vivo. Vienen a una representación con actores y actrices que representan ese Vía Crucis también en forma magnífica, para todo público también, que es realmente emocionante. No parece que estuviéramos viviendo en el Uruguay, sinceramente, parece una ceremonia de Europa, de España, de Italia, de otros países donde tienen muy acentrada esa tradición, ¿no? Del Cristo. Por eso yo digo, parece mentira, pero a veces no conocemos nuestras propias tradiciones, ¿verdad? me alegro mucho Mm, que se están haciendo esas cosas y poder recuperar lo nuestro, lo que es ujú, realmente de Uruguay, exacto, identificarnos con lo más hermoso que tenemos, realmente la verdadera riqueza que podemos tener como uruguayos. Y al respecto de la educación, ¿cómo es en Soriano, los niños, la familia? ¿Hay algún sistema de educación en sí. Soriano? ¿Cómo no? Ellos tienen, lo que no hay es educación superior, pero tienen los CAIF para los niños pequeñitos, tienen escuela, muy buena escuela, la escuela es magnífica, tienen dos escuelas, una especie de escuela rural también en La Loma, muy cercana, tienen la UTU, en la UTU es a nivel, digamos, como temas más prácticos para lo que es la educación secundaria, sería la UTU, pero en general los chicos, muchos van a los liceos, pero al liceo tienen que ir a Dolores, que es la ciudad más cercana, y ese es el inconveniente. Claro, la ciudad es muy pequeña, hay muy pocos habitantes, es imposible que haya otro tipo de cursos, pero hay cursos también en lo que es el municipio, hay cursos de, bueno, tecnológicos, aprenden lo que es computación, también culturales, como por ejemplo pintura, ese tipo y otros cursos, ¿no? Que son, que los da el municipio con
maestros y profesores que vienen desde la capital, por ejemplo, ¿no? Ente- yo pienso, ellos muchas veces se quejan, por supuesto, ¿no? Les gustaría tener otros cursos, pero siempre que se movilizan por un curso, ellos consiguen que vengan esos cursos, ¿verdad? Tienen Claro, antiguamente, había poca cosa, pero cada vez hay más. Tienen esos cursos y tienen una biblioteca fantástica, una biblioteca hermosísima de hace muchos años. Tienen un museo magnífico que en estos momentos se está remodelando. Se fundó otro museo también. Hay casas de familias que tienen, por ejemplo, prácticamente museos de la historia. Hay una casa de una señora Nina Andino, que es una funcionaria de Antel, y ella en su propia casa conserva todo lo que puede. No deja que se pierda nada, 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 ni un pedacito de papel que ande por ahí. Ella lo conserva y lo guarda, y como yo le digo, es un museo realmente su casa, porque claro. conserva fotos, conserva historias, y eso es muy importante. Y gente del pueblo también que le gusta coleccionar y en su casa tienen mucho material, ¿no? Y lo dan, a veces lo prestan para cuando el día del Día del Patrimonio, los días de que se hace fiesta patria, en fin. Ellos tienen una cosa muy linda, que es la de compartir también con los otros compañeros y Eso las es otras personas. hermoso, el de compartir. Hay una señora que tiene una chacra que se llama La Rústica, y ella ha estudiado y se ha ido interiorizando de la práctica de realizar la cerámica chaná. Entonces, en su casa, en su propia chacra, invita gente, viene gente de paseo, turistas, y les enseña a todos cómo hacer la cerámica chaná con el mismo barro que lo hacían nuestros antepasados. Es un trabajo magnífico. Ella Interesante, estuvo en Tacuarembó ahora también con nosotros. Muy bueno el interesante. trabajo, es muy interesante. Recapturar, rehacer, repensar, recrear, porque no es Exacto. exactamente lo mismo, no es un producto hallado en la tierra, pero de esos hallados en la tierra hace miles de años, ella los vuelve a recrear, y están como si fueran hechos de ahora por nuestros pueblos originarios, ¿no? Muy lindo trabajo. Teresa, ¿qué recomendaciones darías a todos los turistas que vienen a Villa Soriano o a Santo Domingo de Soriano? ¿Qué recomendarías a todos los Oh, qué turistas? bueno, qué bueno. Bueno, pueden venir por barco, vienen yates, tienen un puerto maravilloso, una zona de camping maravillosa, pueden venir a pasar muchos días. Hay muchas familias que tienen sus casas, sus propias casas para recibir turistas por un día, por 2 días. Hay cabañas municipales a precios muy económicos, hay lugares para acampar, tienen lugares para comer de todo tipo. Se han modernizado mucho, hay deliveries también que van con sus deliveries a la casa de las personas. Es decir, hay un movimiento interesante, porque han comprendido que el turismo es una forma de generar riqueza, de generar ingresos a las familias, porque trabajan todos, desde de los que salen a pescar, va gente, los llevan a recorrer el río. Hay un catamarán también del estado, que es del municipio, que recorre el río. Bueno, la gente de turismo, hay una oficina de turismo que les informa de todo, los pone en contacto con todos digamos, las personas que pueden ofrecerle. Hay paseos de distintas formas. Un tema muy interesante es el cementerio, parece mentira, pero es uno de los lugares más visitados, el cementerio, porque tiene una riquísima historia y cantidad de personajes que fueron muy importantes, y es muy bella los monumentos que hay, casas históricas muy relevantes.
aunque algunas de ellas lamentablemente muy deterioradas. El lugar donde vivió Artigas con Isabel Sánchez, monumentos, cuestiones camperas, hay gente que se dedica a organizar temas campestres, criollas, en fin, hay para todos los gustos. Para todos los Y gustos. es verdad, es verdad. Y pueden ir también, si quieren disfrutar de paz y tranquilidad, es soñado el lugar porque no hay así, no hay hoteles 5 estrellas, ni los queremos. Esperemos que a nadie se le ocurra nunca poner un hotel 5 estrellas, ni un casino, ni nada de eso. Todos buscamos la tranquilidad. Sería el pueblo más adecuado para poder desconectarnos de todo, ¿verdad? Totalmente. Además le queda incómodo para llegar, porque realmente no es en un cruce de camino, no es bajarse y tomar, hay que ir hasta Dolores o hasta Soriano y luego recién entrar por otra ruta para llegar hasta la villa que queda justamente entre el Río Negro y el Río Uruguay, Uruguay. allí en ese lugar estratégico donde los indígenas buscaban ese sustento diario y esa forma de vida tan tranquila que ellos tenían y que se la vinieron a molestar. Pero en fin, somos lo que somos hoy, orgullosos mestizos, Excelente, orgullosos buenísimo. mestizos. La verdad, Teresa, interesante toda la información que nos traes. Em, Quisiéramos saber de ti, de que alguna obra de parte de la escritura, ¿tienes tu proyecto a posterior? ¿Cómo vas Bueno, con la escritura? justamente estamos en este momento, acabamos de sacar, todavía no lo presentamos, es un libro con una tertulia literaria que tenemos con adultos mayores, que se llama la Unión Nacional de Afiliados, es un grupo de gente jubilada, que, bueno, hicimos un libro que se llama justamente Reencuentros, Reencuentros porque nos hemos vuelto a encontrar todos y hicimos un libro y estamos para presentarlo en estos días. Cada uno de ellos puso algún tema que le gustó y también estamos haciendo uno con motivo de los 400 años de Santo Domingo Soriano, para el cual invitamos a los que quieran participar con mucho gusto. Es un doble libro, viene a ser, tiene 2 partes, una sobre Montevideo, sus 300 años, y los 400 de Santo Domingo Soriano, pero no respecto a las fechas en sí, sino lo que ha vivido cada uno, lo que anécdotas, cosas que pueda de repente haber estado allí en algún momento o soñar con haber estado o programar, en fin, que sea más que nada relatos individuales de gente, no buscando los textos escritos ya y volviendo a decir que Sino fue en su el año tal. experiencia, sino la experiencia Experiencias personal. personales, personales. ¿Qué es lo Eh, que más nos gusta de estas memorias? Se llama Memorias, es el tercer libro que estamos sacando, compilando justamente con doña Mabel Romero, otra compañera, también escritora, que entre las dos preparamos estos materiales para que la gente pueda, con muy poco dinero, porque no es fácil escribir no. un libro, entonces con muy poca colaboración entre todos, entre 25 o 30 personas, estamos necesitando solo 25, que me quedan muy poquitos lugares, para que este, participen de este libro que saldrá aproximadamente en el mes de mayo. Así que ese Excelente es nuestro información. próximo proyecto. Esperemos en el próximo. Así que estamos. Muchísimas gracias por toda esa información que nos has traído, María Teresa. Estamos muy contentos y es honorable lo que nos has narrado. Muchas gracias a ti, Esther, y esta revista Solier, que le deseamos todo el éxito del mundo y siempre a las órdenes también para rescatar nuestra historia y la historia de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias a ti, María Teresa. Hasta pronto.